Berlín, sábado, 16 de marzo de 1918. Bajo los vítores de miles de personas, encabezados por varias bandas de música y escoltados por una compañía de honor del ejército, la tripulación del crucero auxiliar Lobo realizó un verdadero desfile triunfal por la puerta de Brandeburgo. Continuaron por Unter den Linden, donde fueron recibidos por el alcalde Dr. Reske con un discurso patriótico. Su barco había regresado al puerto de guerra de Kiel el 24 de febrero, después de la travesía más larga de un crucero auxiliar alemán en la Primera Guerra Mundial. En una hazaña única en la historia naval alemana, el crucero auxiliar Lobo llevó a cabo durante 451 días, y a lo largo de una distancia que equivale aproximadamente a 2 veces y media la circunferencia de la Tierra, sin ningún apoyo desde su patria. Una exitosa guerra de minas y de comercio en el Atlántico, el Océano Índico y el Pacífico, que resultó para sus enemigos en la pérdida total o graves daños de 35 barcos mercantes y 2 buques de guerra, con un total de aproximadamente 110.000 toneladas brutas registradas. El comandante de este extraordinario barco fue Karl August Nerger, nacido el 25 de febrero de 1875 en Rostock, el hijo mayor del lingüista Dr. Karl Friedrich Ludwig Nerger y su esposa Clara. Sus 2 hermanos menores, que también se formaron como médicos, hicieron carrera igualmente en la Marina Imperial. Bruno, 3 años menor, como médico general superior, y el más joven, Hans, como médico jefe de Estado Mayor. Karl August Nerger ingresó a la Marina Imperial como cadete el 4 de abril de 1893 y fue ascendido a guardiamarina el 8 de septiembre de 1894 y a subteniente de navío el 14 de septiembre de 1896. Los rangos mencionados anteriormente de cadete, guardiamarina y subteniente de navío fueron reemplazados 3 años después por los nuevos rangos: cadete igual a guardiamarina, guardiamarina igual a alférez de navío, subteniente de navío igual a teniente de navío. Por ello, el antiguo rango de teniente de navío ahora se convirtió en teniente primero de navío, rango al que Nerger fue ascendido el 9 de septiembre de 1900. Durante ese tiempo, fue oficial de guardia en la cañonera Iltis, que fue desplegada en China durante el llamado levantamiento de los Boxers, que duró del 18 de octubre de 1899 al 7 de septiembre de 1901. Este levantamiento del movimiento Szechuan, que debido a su entrenamiento en artes marciales fue llamado Boxers en Occidente, se había dirigido contra la creciente influencia extranjera y cristiana en China. La consecuencia fue una guerra entre fuerzas nacionalistas chinas y de izquierda a derecha las grandes potencias occidentales: Italia, Estados Unidos, Francia, Austria, Hungría, Japón, el Imperio Alemán, el Reino Unido y el Imperio Ruso, con un total de 54 buques de guerra, 4.900 infantes de marina y al menos 51.000 soldados del ejército. Alemania participó con 5 buques de guerra, 600 hombres del batallón naval, es decir, infantería de marina, y alrededor de 300 soldados del ejército. Aquí, una vez más, soldados de diferentes contingentes, de izquierda a derecha: Reino Unido, Estados Unidos, Australia Británica, India Británica, Imperio Alemán, Francia, Austria, Hungría, Italia y Japón. El soldado ruso falta en esta imagen. Durante la rebelión de los Boxers, el cañonero Iltis también participó el 17 de junio de 1900 con sus cañones en la derrota y conquista del Taku Force, que fue defendido tenazmente por los chinos. En ese enfrentamiento, el Iltis recibió 21 impactos y 8 miembros de la tripulación murieron: el teniente de navío Hans Hellmann, el armero Ludwig Westlein, los cabos de mar Max Sokopf, Johannes Maas y Felix Bothe, el marinero Peter Lenhoff y los fogoneros Hans Holm y Emil Wein, quienes fallecieron a causa de sus heridas el 22 de junio.
Otros 11 resultaron heridos. El comandante del Intis, Punto Rojo, capitán de corbeta Wilhelm Lanz, desde 1913 conocido como von Lanz, quien durante el combate resultó gravemente herido, quebrándose la pierna izquierda. El dibujo lo muestra a la derecha, junto al teniente primero que cayó poco después. Hellman fue condecorado el 25 de junio de 1900 con el Pour le Mérite prusiano, pero también su cañonera recibió un reconocimiento notable. Como único barco de la Armada alemana, el Iltis recibió la condecoración Pour le Mérite, más alta por orden del gabinete, el 27 de enero de 1903. Desde entonces, se le permitió llevar la réplica de esta condecoración en el asta de la bandera de proa y en ambos costados de las embarcaciones auxiliares. En 1902, Nerger se casó con Marie, de soltera Friedrichsen, 11 años menor que él, con quien tuvo 3 hijos y 2 hijas. Desde 1904, Karl August Nerger asistió durante 2 años a la Academia Naval en Kiel, y el 21 de marzo de 1905 fue ascendido a Kapitänleutnant, equivalente a capitán. Después fue comandante de la División de Reserva Naval en Cuxhaven, entre el 14 de agosto y el 15 de septiembre de 1906, y al mismo tiempo jefe de la Primera División de Dragaminas. A partir del 1 de octubre de 1909, fue asignado como oficial de navegación, primero en el acorazado de Su Majestad Hannover, y desde el 16 de septiembre de 1910 en el gran acorazado de Su Majestad Westfalen. El 10 de abril de 1911 fue ascendido a corvetén-capitán, equivalente a mayor, y asignado a partir del 1 de octubre en el Departamento General de Marina en la Oficina Naval Imperial en Leipziger Platz 13 en Berlín, Departamento de Cuestiones Militares de Construcción Naval, Entrenamiento de Armas y Táctica. Tan amplia y sólidamente formado, un mes antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el 1 de agosto de 1914, asumió el mando del crucero ligero de Su Majestad Stettin desde julio hasta marzo de 1916, el cual participó el 28 de agosto de 1914 en la batalla naval de Helgoland, cuando fue enviado junto con el crucero ligero Frauenlob en la madrugada para apoyar a los torpederos alemanes que estaban siendo presionados por fuerzas superiores. En ese enfrentamiento, el barco de Su Majestad Stettin se enfrentó al crucero británico Fearless y recibió varios impactos, resultando en la muerte de 2 soldados y 9 heridos. En este combate en la bahía alemana, las fuerzas británicas, que los superaban ampliamente en número, con sus 5 cruceros de batalla, 8 cruceros ligeros, 33 destructores y 8 submarinos, lograron hundir a 3 cruceros ligeros alemanes y una lancha, enfrentándose contra 6 cruceros ligeros alemanes y 19 torpederos. En ese enfrentamiento, 712 marineros alemanes murieron, mientras que la Royal Navy perdió 35 hombres. El Mainz, con 91 marineros caídos, entre ellos el comandante, capitán de mar Wilhelm Paschen, y el médico del barco. El Ariadne, con 64 caídos, incluyendo el capitán de la mar Hans Seebohm, y el Köln, y el capitán de fragatas Hans Meidinger, del que murieron sus 506 tripulantes, excepto un fogonero. Además, también el contraalmirante Leberecht Maas, de 51 años, quien había utilizado el Köln como su buque insignia durante la batalla naval, así como el torpedero Úmene 187, con 24 caídos. El 1 de abril de 1916, Nerger fue nombrado comandante del crucero auxiliar Wolf, y el 13 de enero de 1917 fue ascendido a capitán de fragata, equivalente a teniente coronel. Después del regreso del Wolf en febrero de 1918, a partir del 10 de junio y hasta el final de la guerra en noviembre, fue comandante de las lanchas de patrulla en el Mar del Norte. Luego, el 25 de julio de 1919, se retiró con el rango honorario de capitán de navío,
equivalente a coronel de la Marina Imperial de la República de Weimar, la cual, debido al Tratado de Versalles, estaba limitada a solo 15.000 soldados. Antes, el 28 de febrero de 1918, le fue otorgada la ciudadanía honoraria en el Ayuntamiento de Rostock y en 1919 el título honorífico de doctor en medicina por la Universidad de Rostock. Después de una carrera civil sumamente exitosa, entre otras en las fábricas Siemens-Schuckert de Berlín, Nerger, de 64 años, recibe el rango honorario de contraalmirante el 19 de agosto de 1939. Sin embargo, ya no fue empleado militarmente. El 15 de agosto de 1943, 3 meses después de la capitulación de la Wehrmacht, a los 70 años de edad, Nerger fue arrestado en su casa por un comando soviético, acusado de ser miembro del servicio de inteligencia militar alemán Abwehr. Se le llevó al llamado Campo Especial número 7, establecido por los soviéticos en el terreno del antiguo campo de concentración de Sachsenhausen. 4 semanas después de su arresto, su esposa María, de 59 años, falleció en circunstancias no esclarecidas. 1 año y medio después de la muerte de María, Nager también falleció en el campo especial soviético número 7, el 12 de enero de 1947. Mientras que la causa oficial de muerte fue registrada como desnutrición extrema, en el libro publicado en 1999, El lobo, de los australianos Peter Honan y Richard Gilead, se puede leer, según el testimonio de un excompañero de prisión llamado Enrique Masoch, que en realidad Nerger, quien entonces tenía 71 años, fue apaleado hasta la muerte por el prisionero Wilhelm Wagner, quien extorsionaba a otros reclusos en el campo. En 1967 fue declarado no culpable por falta de pruebas en el proceso por el crimen, que negó haber cometido, pero fue condenado a 5 años de prisión por otros abusos contra prisioneros. En el campo especial soviético número 7, murió el capitán de navío retirado Karl August Nerger, el hombre que pasó a la historia de la guerra naval como el asaltante de barcos mercantes más exitoso de todos los tiempos, con su crucero auxiliar. Sin embargo, su Wolf en realidad no era un verdadero buque de guerra, sino el barco de cargas Wachfels, construido en 1913 por la Sociedad de Construcción Naval de Flensburgo. Un barco monohélice, con un desplazamiento de 5.809 toneladas y una velocidad máxima de 10.5 nudos. No fue sino hasta el comienzo de la guerra en 1914 que fue convertido en un buque mercante armado. Entonces tenía una tripulación de 348 hombres y estaba armado con 7 cañones de disparo rápido de 15 centímetros, 3 cañones de carga rápida de 5.2 centímetros y 4 tubos lanzatorpedos de 50 centímetros. A esto se sumaban 465 minas que habían sido traídas por transporte ferroviario. Como particularidad, el Wolf llevaba a bordo un hidroavión del tipo Friedrichshafen FF-33, que recibió el apodo de Wolfchen o Lobito, y fue pilotado por el asistente del piloto naval de la reserva, Alexander Stein, quien aparece aquí a la izquierda tras su regreso en febrero de 1918, ascendido a teniente de la reserva, y por el teniente mayor piloto naval Paul Fabeck. El Lobito fue el primer avión que se utilizó desde un buque de guerra en alta mar. El teniente Stein está de pie sobre la máquina y Fabeck sentado al frente. El 30 de noviembre de 1916, el crucero auxiliar Wolf zarpó en condiciones meteorológicas terribles, que aunque eran desagradables para la tripulación, también ayudaron a romper el bloqueo de la Royal Navy. La misión de Nerger era colocar minas frente a Sudáfrica, India y Singapur. Luego, el Wolf tendría que librar una guerra comercial al volver a casa. Después de que el Wolf llegara al Atlántico Sur el 10 de diciembre de 1916, sin ser detectado por la Marina Real,
en la noche del 16 al 17 de enero de 1917, puntos rojos. Colocó su primer campo de minas frente a la isla de Sene en Sudáfrica, días después frente al cabo Agulhas, en la zona comprendida entre el Océano Atlántico y el Índico, y luego 2 más frente a Bombay y Colombo. Hasta el 21 de febrero de 1917, ya 5 vapores británicos habían caído víctimas de estos campos de minas. Frente a Ciudad del Cabo, la Matherin y la Cecilia, frente al cabo Agulhas, la Tyndareus, frente a Colombo, la Justiciar y la Perseus. Después de cumplir su misión de colocar minas en esta zona marítima, el Wolf comenzó el 19 de febrero su segunda misión, la guerra comercial. El 27 de febrero de 1917, en el Océano Índico, fue capturado el primer barco, el vapor británico Turritella. Curiosamente, este barco era un buque gemelo del Wolf, el antiguo Gutenfels II. Aquí está su barco gemelo idéntico, el Stolzenfels, que al inicio de la guerra fue capturado por los británicos en Port Said. Ahora, sin embargo, Nerger, recordando su tiempo durante la rebelión de los Boxers en la cañonera Iltis, lo convirtió en el crucero auxiliar Iltis. Bajo el mando del primer oficial del Wolf, el teniente de navío Iván Brandes, fue enviado con una tripulación de 25 hombres, un cañón de 10,5 centímetros y 25 minas. Sin embargo, el Iltis fue interceptado en la noche del 5 de marzo cerca de Aden por el buque británico Her Majesty's Ship Odin, un llamado sloop. Aquí está el barco gemelo de la Odin, el Clio. Como Iván Brandes no vio ninguna posibilidad de escapar, él mismo hundió su barco y fue hecho prisionero junto con su tripulación en el campo de internamiento indio de Ahmednagar, bajo custodia británica. No fueron liberados hasta abril de 1920, tras más de 3 años, cuando regresaron a Alemania. Durante la captura del Turritella, antes conocido como Gutenfels, ocurrió un incidente inusual, cuando algunos miembros de la tripulación robaron objetos de los camarotes. Cuando Nerger se enteró de esto y recuperó los objetos, anunció a su tripulación que el saqueo sería castigado con la muerte. El 1 de marzo de 1917 se hundió el vapor británico Humna. Después de eso, el crucero auxiliar Wolf se dirigió a Nueva Zelanda. El 11 de marzo, el Wordsworth cayó víctima de él. Y el 30 de marzo, en el sur, la barca Dee de Mauricio también fue hundido. Sin embargo, durante las siguientes semanas, en las aguas de Nueva Zelanda, no pudieron detectar barcos enemigos, lo cual Nerger aprovechó. El 22 de mayo, ancló su barco, que llevaba 4 meses en el mar, en el lado sureste y remoto de la isla Rowell, aproximadamente a 1000 kilómetros al norte de Nueva Zelanda, para realizar allí los trabajos de mantenimiento necesarios en la maquinaria. Después de eso, el Wolf capturó al vapor neozelandés Vairuna el 2 de junio de 1917. Su carga consistía en cebo, cera, goma, pieles, cueros y 42 ovejas vivas. La carga existente, valorada en 1.2 millones de libras, fue transferida en las siguientes 2 semanas, y el 17 de junio, el barco fue hundido cerca de las islas Rowell, un día después del hundimiento del bergantín goleta estadounidense capturado Winslow, cuya carga, que consistía entre otras cosas en carbón y barriles de gasolina, también había sido transferida. Luego, el 22 de junio, el viaje del Wolf continuó hacia Australia, por el cabo Maria van Diemen, en la costa norte de Nueva Zelanda. Se habían lanzado 25 minas en los puntos verdes, 35 en el estrecho de Cook y 30 en el estrecho de Bass. El Lobo luego viró hacia el noreste y navegó por las Islas Salomón en dirección a Singapur, donde el 9 de julio capturó y hundió la barca estadounidense Beluga, que navegaba como buque de carga de alta mar. Cuando el segundo oficial de la Beluga, Johnson, que había caído prisionero, murió a causa de sus heridas, la tripulación del Wolf le dio un entierro militar. El 15 de julio, otra compañía estadounidense, Spark, perdió el Encore, que fue hundido.
A principios de agosto, cuando se interceptó un mensaje de radio sobre la aproximación del vapor australiano Matunga Hellblau, el 6 de agosto este fue localizado por el avión de a bordo Wolfschen y posteriormente capturado. En el proceso, además de numerosos prisioneros, se obtuvieron como botín alrededor de 800 toneladas de carbón, cientos de cajas de cerveza, vino, whisky, 3.5 toneladas de carne congelada, cigarrillos, tabaco, galletas, chocolate, verduras y frutas. El botín estaba bajo el mando del teniente de navío de la reserva Carl Rose, quien tras la captura de Ivan Brandes se convirtió prácticamente en el representante de Nerger y fue junto con el Wolf a la isla Waigeo, en el punto amarillo. El barco fue descargado y hundido allí. Posteriormente, el 4 y 5 de septiembre de 1917, las restantes 110 minas, puntos rojos, fueron lanzadas frente a Singapur, y el Wolf emprendió la retirada, mostrada en verde, rumbo al Océano Índico. Durante las siguientes 8 semanas, marcadas con puntos rojo-amarillos, pudieron hundir o capturar 5 barcos más. El vapor japonés Hitachi Maru, en cuya resistencia murieron 14 japoneses. El capitán Tomonaga, tras la rendición de su barco, se suicidó como prisionero del Wolf antes de que su barco fuera hundido. La barca estadounidense John H. Kirby, la barca francesa Marshal Davout y la barca noruega Firmast Storbro. El vapor español Igoz Mendy, capturado el 10 de noviembre de 1917, que a pesar de la neutralidad española quería llevar 5.000 toneladas de carbón a Inglaterra, que estaba en guerra con Alemania, se encargó de proveer la carga para el viaje de regreso del Wolf. Este barco también debía ser llevado a Alemania como botín por el teniente de reserva Rose, mostrado aquí con binoculares, pero luego encalló accidentalmente en una playa de Dinamarca y fue retenido junto con su tripulación como prisionero hasta el final de la guerra. De hecho, durante los 451 días de viaje, los combustibles, alimentos y otros materiales necesarios se obtenían repetidamente de los barcos capturados, como aquí del japonés Hitachi Maru. A ese respecto, como escribió hace años un periodista alemán en un artículo de periódico, después de la captura de los barcos enemigos, los más de 430 prisioneros tomados, incluidos soldados, mujeres y niños, destacaron el trato caballeroso que recibieron. Sin embargo, según el periodista, las diferencias de clase del imperio entre los oficiales y los marineros se reflejaban en un trato condescendiente y mala comida, lo que habría provocado una profunda división. La fuente del periodista para esto fue la novela Coolies del Emperador, publicada en 1930. La novela fue escrita por el comunista y anarquista que viajó en el Wolf como jefe de fogoneros, es decir, marinero superior o cabo, Theodore Plivier, quien también participó activamente en el motín y la revuelta de la Marina en noviembre de 1918, y quien no llamó en vano novela a su libro, escrito desde la perspectiva de un fogonero que trabajaba en las entrañas de un barco. Probablemente es cierto que la distancia entre un oficial naval en un buque de guerra y un fogonero era mayor que, por ejemplo, la relación entre un teniente de infantería en la trinchera y un cabo asignado como artillero de ametralladora. Y además, también se puede suponer que, durante un viaje de guerra que duró 451 días y noches, interrumpido solo por unas pocas visitas a tierra en islas remotas, en uno u otro de los 348 hombres pudo estallar cierto nerviosismo causado por la testosterona, quizá con algunas indisciplinas verbales. Pero también es seguro que un barco de guerra que estuvo 451 días solo en todos los mares no podría haber tenido tanto éxito si hubiera existido una profunda división entre los distintos rangos. Sobre todo porque los marineros no eran reclutas temerosos, sino marinos experimentados y sólidos, a menudo de más de 30 años de edad. Y muchos también eran reservistas, al igual que una parte considerable de los oficiales, contramaestres y suboficiales.
Y también es comprensible que en un buque de guerra en servicio, con todas sus particularidades de espacio reducido y el hecho de que no se puede evitar a los demás, debe prevalecer una disciplina formal constante para que una relación demasiado relajada entre los tripulantes no termine afectando el cumplimiento de una orden o misión en algún momento. La respuesta, vete al diablo, ocurrió aquí alguna vez, después de excursiones de trabajo llenas de alcohol y la famosa mañana siguiente. Como el comandante en jefe de las fuerzas navales del Báltico, que estaba en el castillo de Kiel, no había recibido ninguna noticia del crucero auxiliar desde octubre de 1917, ya se había contado con su pérdida. Pero la razón del silencio de radio de Nerger fue simplemente que el Wolf, desde el último hundimiento del Storebror noruego el 4 de enero, ya se encontraba de regreso a casa y, debido a la amenaza de submarinos, tanto británicos como propios, quería ocultar su posición. El 27 de enero de 1918, en el cumpleaños 59 del Kaiser Guillermo II, el barco enfrentó una fuerte tormenta invernal y con el mar agitado tomó mucha agua. Solo los esfuerzos casi sobrehumanos de la tripulación y mucha suerte habían evitado que el barco se perdiera. Pero luego, Nerger, conocido también como un genio de la navegación, logró atravesar el bloqueo británico del Mar del Norte sin cartas náuticas actualizadas, en las que estaban marcados en rojo los campos de minas alemanes y británicos, llegando el 14 de febrero a la costa de Noruega y el 17 al Mar Báltico. Sin embargo, allí el barco fue retenido frente a Flensburgo durante una semana más, para que se pudieran hacer los preparativos para una recepción oficial digna. Después de que el Wolf llegó a su puerto de origen en Kiel y la tripulación desembarcó, fue recibido primero por el gobernador del puerto, el almirante Gustav Bachmann, hasta que luego continuaron hacia la capital imperial, Berlín, donde, como se mencionó al principio, el 16 de marzo de 1918, marcharon por la puerta de Brandeburgo entre los vítores del público entusiasta. Por su logro único de haber obtenido el mayor éxito sin ningún apoyo ni conexión, el capitán de fragata Nager, quien ya poseía ambas cruces de hierro, fue condecorado a su regreso el 24 de febrero, también con la más alta orden de guerra prusiana, el Pour le Mérite. El 25 recibió la Cruz de Caballero de la Orden Militar de San Enrique y el 28 de marzo la Cruz de Caballero de la Real Orden Militar Bávara de Max Joseph, lo que lo habría convertido en el Caballero von Nerger si hubiera sido ciudadano bávaro. Su libro ya escrito fue un éxito de ventas. Toda la tripulación fue condecorada con la Cruz de Hierro de segunda clase, y algunos también con la de primera clase. En los 451 días en el mar, hundieron un total de 14 barcos con sus torpedos, minas, cargas colocadas o artillería naval, sumando un total de 38.391 toneladas brutas registradas. 13 barcos más, con 75.888 toneladas brutas registradas, fueron víctimas de minas. Además, también habían capturado cantidades considerables de material estratégico para la guerra, como caucho, cobre, zinc o latón, por un valor de aproximadamente 40 millones de marcos del Reich. Habían perturbado significativamente la navegación aliada y mantenido ocupada a una cantidad considerable de buques de guerra aliados, que durante 15 meses buscaron en vano al crucero auxiliar alemán. Este hecho, y que Nerger pudo mantener su barco en marcha durante 15 meses sin ser detectado y sin entrar a puerto, fue una hazaña marítima muy comentada y constantemente elogiada en los círculos navales internacionales, con lo cual quedó asegurado que el capitán de fragata Nager y la tripulación del crucero auxiliar Wolf, el lobo de la Marina Imperial Alemana, permanecerán inolvidables no solo en la historia naval de guerra alemanas,